¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío en esta segunda exposición del libro Biografía Judicial del 68. El día de ayer traté de explicar cuáles eran las motivaciones que me habían llevado a escribir este libro, el auxilio de distintas personas que tuve de verdad muy generosas para esto. También señalaba que no es común en nuestro país que los juristas, los historiadores, lleven a cabo un análisis puntual de las sentencias. Mencioné ayer los trabajos de Liz Speckman, de Pablo Mijangos, y olvidé, por un error mío, mencionar al profesor Andrés Lira del Colegio de México, quien también ha realizado unos estudios muy puntuales sobre el contenido de las sentencias. Pero más allá de ellos y de algunos otros que se me podrían escapar, lo que observamos es que no hay un análisis de los procesos judiciales en nuestro país. Y esto sí me parece que es de un gran déficit para la comprensión del derecho, para la comprensión de la historia, porque hay ahí, me parece, posibilidades de hallazgos que si bien no van a transformar la historiografía, sí podrían llegar a tener incidencia en algunas comprensiones. Yo lo que trataba de exponer ayer es cuáles son las primeras etapas que se dieron en nuestro país con motivo, insisto, de este expediente judicial del 68, que empieza a abrirse el 26 de julio de ese año, con la primera averiguación previa, luego otra del 30, luego otra del 27 de septiembre y otra finalmente del 8 de octubre. Todo eso integró un expediente. Ayer contaba cómo se fueron agregando personas, acusaciones, informes, y derivado de todo ello, el juez primero de distrito en materia penal aquí en la Ciudad de México emitió diversas órdenes, primero de aprehensión, después tomó las declaraciones constitucionales como tenía que ser y finalmente dictó numerosas órdenes de aprehensión para ir deteniendo personas pues desde el 27 de julio de 1968 hasta prácticamente el mes de mayo de 1969. Con ese conjunto de personas detenidas, con esas 4 averiguaciones previas integradas, comienza la etapa propiamente de juicio, así es como se denominaba entonces. Y en esa etapa lo más interesante era ver qué pruebas aportaba en el sistema inquisitorial vigente en aquel entonces los agentes del Ministerio Público adscritos a la Procuraduría General de la República y, por supuesto, las defensas. Les decía yo ayer que lo más interesante para mí en materia probatoria es que las acusaciones prácticamente se sustentaron en informes de la policía que se presentaban al expediente como pruebas documentales. En un momento voy a eso. ¿Qué otras pruebas hay en este caso? Había entonces una prueba, existe también, pero me voy a referir a entonces para no estar haciendo la comparación caso a caso, llamada de inspección judicial. Esto significaba que personal del juzgado se trasladaba a un sitio para determinar qué elementos relacionados con la comisión de un delito estaban ahí. La única prueba de inspección que consta en el expediente y con la cual también se condenó a las personas que más adelante señalaré, es una que se realizó en julio del 69, donde se trasladaron a estas personal del juzgado a el edificio Chihuahua para ver, vean ustedes lo que se sostuvo ahí, si era posible que desde el edificio Chihuahua, desde los departamentos que visitaron, están todos numerados, se arrojaran cosas hacia la población o se arrojaran cosas fuera del edificio. Esa fue la única inspección. Luego también hubo un cateo, se fue también el 8 de diciembre a un departamento en el propio edificio Chihuahua y dijo las autoridades que se habían encontrado ahí diversas armas, solo un cateo. Hay también una sola prueba pericial donde expertos en química determinaron que las ropas que se le habían quitado a una persona no contenían residuos de disparos y que consecuentemente la persona que había usado esa ropa no podía haber accionado un arma de fuego, persona que después por lo demás fue condenada. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final de cuentas? Con unas testimoniales, diversos detenidos convocaron a personas para declararan a favor de él.
Ayer contaba una persona que en las mañanas trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones, en las tardes trabajaba en un periódico deportivo y llevó como testigo a su novia y a sus futuros suegros, no sé si finalmente se casaron o no, los que en ese momento eran sus potenciales suegros, y estas personas declararon que había estado con ellas la hora en que entró, la hora que salió, pero insisto, el juez desestimó estas declaraciones diciendo que cómo no iban a llevarse a estas personas a estas acusaciones. Otra persona estuvo, dijo, en el Centro Médico Nacional, en la unidad de congresos, llevó a unos prominentes testigos, algunos profesores universitarios, no directamente vinculados con el movimiento, me parece personas con credibilidad, y el juez dijo que de ninguna manera tenían ninguna posibilidad de desvincular o de desvirtuar las declaraciones y las acusaciones que se hacían contra esta persona. Entonces, esta parte de los testimonios también quedó pues prácticamente anulada. Lo que sí hay, insistía yo ayer y hoy quiero reiterarlo, son los informes presentados por la Policía Judicial y confeccionados básicamente por la Dirección Federal de Seguridad y por la Policía Secreta de la Ciudad de México. Pienso que probablemente el Ejército intervino, pero no tengo yo una posibilidad de aclararlo en ese sentido, donde son estos policías judiciales los que van reiterando, señalando cómo se va dando toda la práctica del movimiento hasta que finalmente todas las personas allí involucradas pues son llevadas al proceso y finalmente sentenciadas. Esta es yo creo que una de las partes más penosas del expediente, una de las partes, me atrevería a decir, más caricaturizadas, si se puede hablar así, de este expediente, porque realmente esos informes no hacen una gran convicción. Pero más aún, cuando hay un careo entre los procesados, ya todos en la cárcel desde luego, y estos agentes, como les decía ayer, los agentes no pueden sostener los informes que ellos mismos firman. Algunos dicen, yo sí redacté el informe, pero no esa parte le correspondió a otro agente. Y yo también, pero esa parte no. Y otra cosa que me llama la atención es que todos estos informes recaen solamente en 5 o en 6 agentes. Estas 5 o 6 personas, prácticamente si uno fuera crédulo, diría que se desplegaron a lo largo desde julio hasta el 8, 9, 10 de octubre y vieron todo, absolutamente todo, entendieron todo, comprendieron todo, racionalizaron todo y todo lo pusieron. Pero lo interesante es que cuando se da la condición de confrontación o careo, se caen prácticamente todos estos informes y el juez nuevamente no le da un valor, no le da un peso específico a esas enormes contradicciones, lagunas, inconsistencias, como las quieran ustedes llamar, de este caso. ¿Qué otros elementos probatorios hay? Distintos y variados. Por ejemplo, hay, esto me llamó muchísimo la atención, copias de periódicos, de los diarios, donde se ve la fotografía de alguien caminando por allí y se dice, ven ustedes esa fotografía en el Excelsior, el Universal, el Heraldo, el Novedades, los periódicos, insisto, de entonces, y esa persona está en la marcha. Bueno, sí, estaba en la marcha, iba caminando. ¿Y cuál es la relación de que esa persona estuviera en la marcha y que esa persona hubiera cometido los delitos? Eso no se explica. Se aporta también el manifiesto La Juventud al Poder como si fuera prácticamente un elemento fundacional de todo el proceso y de ahí se quieren hacer todas las derivaciones en el sentido de la culpabilidad de los jóvenes que querían llevar a México hacia un proceso comunista. Se agregan también algunos desplegados que firmaron estudiantes, representantes de sus escuelas en el Instituto Politécnico Nacional, no vinculados con el movimiento. Estos jóvenes entonces decían que querían regresar a clases, que ellos conocían a los conspiradores, etcétera. A eso se le da un peso también muy importante. Y algo que me llamó enormemente la atención, sobre todo por las conclusiones, es un libro que escribió un autor de aquel entonces, periodista Blanco Moeno, y este señor lo que escribía era un libro donde él decía que demostraba claramente la conspiración. No, lo leí, lo conseguí en las librerías de viejo, lo leí con detalle y francamente nunca encontré qué es lo que trataba de demostrar el Ministerio Público con esto. Blanco Moeno presenta una teoría conspirativa poco alocada, donde prácticamente la avenida
a México de los republicanos españoles. Había sido una causa generadora del movimiento del 68, sin explicar desde luego por qué. Y este libro lo utiliza el Ministerio Público, sus diversos agentes, para efectos de demostrar que en México se estaba dando esta conspiración a la que me he referido en este caso. También en algunos de los allanamientos que se hicieron en las detenciones encontraron cuestiones curiosas, libros marxistas, algunos libros de Mao que estaban allí, y en algo que me pareció, y perdón que lo comente, pero me pareció muy revelador de cómo se estaba construyendo la averiguación. En un momento dice que se encontraron 2 cigarrillos de marihuana, algunas fotografías pornográficas y algo de lencería femenina. Mi impresión es que esos elementos aparentemente inocuos dentro de un arresto, de un cateo, tenían las características de querer demostrar que el movimiento era algo como muy degenerado. Perdón que lo diga así, pero de la lectura del expediente me quedó esa impresión como diciendo, y fíjense nada más, esta gente tenía marihuana y esta gente tenía fotografías pornográficas, nada más faltó poner coma, lo cual demuestra su no sé, alguna de condición que estaban ahí pensando. Pero estas son las pruebas que se van desahogando a lo largo de muchísimos meses, Algunas personas se retractan expresamente de sus primeras declaraciones. Es el caso de Campos Lemos, con aquellas muy famosas y muy sonadas declaraciones. Después él dice, yo sí dije esto, pero no dije esto, de esto me retracto, en esto no lo puse así, esta parte me la trajeron con tortura, con golpes, etcétera. Y lo que es muy interesante es que no le da ningún valor a las retractaciones ni a los ajustes que se van presentando. Otro elemento de los informes policíacos, además de los desmanes, es que se va construyendo una teoría poco a poco en donde se van inculpando a algunas personas. El villano favorito era Carlos Madrazo. En varios de los informes dicen los policías o los agentes del Ministerio Público que los estudiantes o los profesores o los simpatizantes del movimiento, porque son desde luego sujetos distintos, habían expresado que Carlos Madrazo estaba detrás del movimiento y que había dinero por parte de él y de algunos otros políticos que habían sido derrotados básicamente en el sexenio o en el paso del sexenio del presidente López Mateos al del presidente Díaz Ordaz. Entonces ahí hay una cuestión de diferentes teorías que se van conformando. Uno podría decir al principio fue la teoría de los comunistas puros, luego está la teoría, y esto se refleja en el expediente, no es una invención mía, una teoría de los políticos descartados, de los políticos ambiciosos, de los políticos mezquinos que no veían por la grandeza de la patria, y finalmente una teoría de una conspiración internacional muy fuerte, que es la que, como voy a decir ahora, terminó prevaleciendo. Bueno, con esas pruebas que, insisto, se desahogan, se van acumulando a lo largo de estos muy numerosos y muy abultados tomos del expediente judicial, llegamos a un punto, como tenía que ser, en donde se cierra ya la instrucción. El juez considera que por razón de los tiempos y por razón de las pruebas que se habían aportado, era suficiente lo que estaba allí y le da entonces un tiempo para que el Ministerio Público formule sus conclusiones. Las conclusiones, como decía yo ayer, es el ejercicio que hace el Ministerio Público para sistematizar el expediente, para ordenar el expediente, para determinar que efectivamente los hechos delictivos se realizaron, sin lugar a duda, que hubo muertos, que hubo robos, etcétera. Eso tiene que quedar muy bien determinado. Y segundo, llevar a cabo sus razonamientos para vincular a personas concretas con los hechos realizados. Estas son las funciones de las conclusiones y desde luego, pues, finalmente, proponer las penas, proponer los delitos y las penas que correspondían a esos sujetos y a esos hechos. Las conclusiones son realmente curiosas, extrañas, y debo confesar que al leerlas, ahí aparece una persona que se llama Salvador del Toro Rosales. Este era un agente del Ministerio Público, joven, pero me imagino que con importancia, era sobrino de uno de los subprocuradores en ese momento, me imagino que tenía alguna importancia. Conseguí un libro que se llama Testimonios, El Salvador del Toro Rosales, desde luego,
Es una edición muy extraña, está publicada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una edición muy modesta. Y él, Salvador del Toro, cuenta cómo fue el proceso de elaboración de las conclusiones. Él dice que empezó a elaborar estas conclusiones casi motu propio, se las llevó al entonces Procurador General de la República. El Procurador General de la República primero no le hizo caso, luego se dieron cuenta, según él, de que se estaban acelerando ya los días y que tenían que ir cerrando esos procesos y que lo dejó continuar. El eje central de las conclusiones es curiosísimo. En primer lugar, retoma la parte que mencionaba yo ayer del informe del presidente Díaz Ordaz del 1 de septiembre de 1968. El presidente Díaz Ordaz, además de informar de su ejercicio de gobierno, etcétera, 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 todos estos elementos que conocemos, hace él una valoración del movimiento y lo señala como un movimiento de conspiración, como un movimiento comunista que tiene los peores intereses respecto de nuestro país. Ahí hay pues a lo mejor son unas 6, 7 páginas del informe, al menos en el formato que yo lo leí, donde se hacen todos estos elementos. Lo curioso de las conclusiones del Ministerio Público, que no son exclusivamente de Salvador del Toro, sino de otros agentes que participaron finalmente con él, esto es lo que más me llamó la atención, es que se transcribe lo que el presidente Díaz Ordaz dijo en el informe del 68 a las conclusiones. Esto me parece que le da un signo político a las conclusiones, a lo que debía ser un ejercicio estrictamente técnico, estrictamente jurídico, le da un signo. Para el Ministerio Público, el movimiento tenía este carácter disolutivo, este carácter comunistoide, como decían entonces, etcétera, etcétera, porque el presidente Díaz Ordaz así lo había significado en el 1 de septiembre del 68. Y lo dice expresamente. Ya el señor presidente dijo, y se transcribe, primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo sabemos que efectivamente esos jóvenes, estoy hablando desde el punto de vista de las conclusiones, que esos jóvenes efectivamente, o esos profesores, o esas personas, querían derrocar a México? Porque encuentran que en agosto del 67 hubo una reunión en Cuba de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Fueron varios intelectuales mexicanos, participaron en esas reuniones, se tomaron inclusive algunas fotografías, se dice allí, y esas fotografías yo no la vi, pero dice el expediente que existen esas fotografías, y eso le lleva a suponer que en esa reunión en Cuba, en agosto del 67, se planeó el movimiento estudiantil del 68, es decir, casi un año después, para efectos de desestabilizar al país. Lo que es curioso es que en el propio expediente se detalla que muchísimos intelectuales mexicanos, muchas personas habían viajado a La Habana en el año anterior, en el 67, el 68. Hay listas de los vuelos y listas de las personas que volaban, iban, venían, en fin. Se ve que era algo que preocupaba porque los listados completos de las personas que iban a La Habana o venían de La Habana estaban ahí mencionados. Entonces resulta también curioso que al cerrar este expediente a mediados del año 70 se les haya ocurrido la idea de echar mano de acontecimientos que se habían realizado un año antes del inicio del movimiento mexicano para desde ahí juntar estos dos elementos. Primero, este movimiento que tenemos enfrente es comunista y es estabilizador, porque el presidente Díaz Ordaz ya lo dijo. Y segundo, la comprobación de que así es muy clara. Vayamos a ver lo que pasó en agosto del 67 en Cuba y esto cierra perfectamente. La tercera parte, a partir de estas dos premisas muy peculiares, diría yo, viene una cuestión que es increíble para una sentencia judicial. En lugar de determinar el cuerpo del delito, caso por caso, es decir, si se acusa a alguien de robo, bueno, ¿quién era el propietario? ¿Quién se lo robó? ¿Cuál era el valor del objeto? En fin, las cosas que son normales en la determinación de un proceso. Si se piensa que hay un acopio de armas, pues muy bien, ¿cuáles son esas armas? ¿Cuáles son los calibres? ¿Quién las acopió? ¿Cuál es la munición que se tiene? Etcétera, etcétera. Y ir demostrando, se hace una construcción genérica completamente sobre los cuerpos del delito.
¿Qué quiere esto decir? Que se van pegando unos hechos con otros en una especie de acumulación, de verdad bastante poco clara técnicamente, y entonces lo que se dice es, ya ven, si hubo robos, ya ven, si hubo saqueos, ya ven, si hubo ataques a las vías generales de comunicación. Queda una situación muy confusa en esta cuestión. Y la siguiente parte es todavía peor. ¿Por qué? Porque no hay una relación individual entre el sujeto que robó y la condición del robo, sino que de esa construcción genérica de hechos aparentemente delictivos o delictivos para el Ministerio Público se desprenden responsabilidades concretas. Ahí cobra, por ejemplo, importancia en lo que yo decía de los diarios de aquella época. Si salía una persona marchando, se decía, ya ven, ahí está esa persona marchando, esto quiere decir que participó en el movimiento y como en el movimiento se cometieron estos delitos, quiere decir que esta persona es responsable. No hay una relación puntual en este sentido. Por ejemplo, si uno dijera, ¿por qué el hoy senador Pablo Gómez resultó responsable de los delitos que se le imputaron? ¿O por qué Gilberto Rincón Gallardo en aquellos momentos resultó señalado? ¿O por qué Eli de Gortari o José Revueltas o cualquiera de las muchas personas que estuvieron sometidas a proceso resultaron responsables? Básicamente resultaron responsables por haber estado participando en el movimiento. Pero no nos queda claro qué fue lo que hizo. Si a alguien se le acusara de, por ejemplo, daño en propia ajena, porque se rompió algo, porque se quemó algo, porque se destruyó algo, uno tendría que tener más o menos una relación de decir, bueno, entre lo roto, por decirlo así, o lo quemado y la acción de este sujeto, pues debía haber alguna cuestión. Esto no queda en absoluto claro en el estudio. Y después viene otra parte también muy sorprendente de las conclusiones, y es la asignación de las penas. Personas que cometieron las mismas conductas desde el punto de vista de las conclusiones recibieron penas diferentes. Personas que realizaron conductas diferentes desde el punto de vista de las conclusiones recibieron penas iguales. Es decir, no hay una relación entre los hechos, los responsables y las penas tampoco. Es una cuestión extraordinariamente confusa. Muy bien. Supondrán todos ustedes que a las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, las defensas presentaron sus propias y sus evidentes conclusiones. Y desde ese momento están atacando los defensores esta forma de formular, de determinar que se han dado los delitos y de determinar que se han hecho o realizado las conductas y de determinar. Es decir, a ver, no nos queda claro, dicen los defensores en las distintas conclusiones que ellos presentan, cuáles son las razones por las cuales se ha dictado estas, o se están pretendiendo dictar estas sentencias. ¿Por qué mi cliente en lo individual, cualquiera de las personas que mencioné o cualquiera de otras, por qué mi cliente en lo individual es responsable de ese delito, concretamente, no en la bola, no en la manifestación, no en el movimiento, no en el desorden? ¿Por qué mi cliente responsable es él? Esta es una parte muy interesante de la presentación de las conclusiones. Bueno, pues con ambas posiciones, digamos, las de la acusación y las de la defensa, el juez cita para sentencia. Ahí les decía yo que ayer que empieza a haber un pequeño cambio de tono. ¿Por qué? Porque en Lecumberri primero se quiso tener una audiencia privada. Esto generó enormes protestas. Los defensores y los propios procesados se defendieron. Fue tanto el desorden que se tuvo que posponer la audiencia y se abrió un espacio para que se pudiera celebrar. La audiencia es larguísima, larguísima, la audiencia ya final, se escucha por última vez a las partes y después ya se dicta la sentencia por el juez. Ahí fue, me parece, el único momento, ya al final, en esa última etapa procesal, cuando hay acusaciones acerca del papel del Estado, acerca del papel del juez, acerca del papel del Ministerio Público o de las policías. Antes, como les decía ayer, fue una defensa básicamente técnica. Si pensamos en una persona tan inteligente como Eli de Gortari, lo que Eli de Gortari hizo fue confrontar directamente al Ministerio Público o a los policías en los careos o traer sus testigos. Nunca, insisto, dijo algo así como, este es un Estado ilegítimo, este juez no tiene ningún sentido, no representa la justicia. Ese tipo de discurso que absolutiza
la posibilidad de discusión, nunca lo utilizó. Por poner un solo ejemplo, podría señalarlo de todos. Salvo Revueltas, que en un momento dado sí confronta esta situación y de una forma, me pareció a mí muy correcta, le dice al defensor de oficio: joven, quédese aquí un poco helado porque usted me va a perjudicar a mí con esto y yo lo voy a perjudicar a usted con esto. Entonces, mejor hacia un lado y yo solito me defiendo. Salvo ese momento, todo lo demás es técnico. Pero en esa última etapa sí uno se da cuenta, yo creo, y esta es mi intuición, no lo puedo demostrar, pero es mi intuición, que lo hacen así porque efectivamente ya se había limpiado, ya se había vaciado el sistema de justicia y se estaban dando cuenta de la manera en que las conclusiones estaban siendo presentadas. Bueno, la siguiente etapa es la sentencia, y aquí también hay una cuestión curiosísima. La sentencia es una, no voy a decir copia, pero sí es una reproducción en muchos de los aspectos de las conclusiones del Ministerio Público. No hay un ejercicio de diferenciación, no hay un alejamiento, no hay una perspectiva del juzgador con respecto a lo que le está planteando el Ministerio Público. Tampoco es que haya transcrito las conclusiones, no es algo tan burdo como eso, pero sí hay, pues como se hace o se hacía entonces, se sigue haciendo ahora, una relación enorme de todas las constancias del expediente, y de esa relación se van desprendiendo estos elementos. Y la manera en la que el juez finalmente determina que los cuerpos de delito están acreditados, es decir, los elementos de los tipos penales, del homicidio, de la sedición, etc., están acreditados, es en el mismo sentido genérico que lo había hecho las conclusiones del Ministerio Público. La asignación de responsabilidades se parece muchísimo a este sentido genérico en que lo había hecho el Ministerio Público. Y finalmente, la adscripción o la determinación de las responsabilidades se parece también muchísimo a la del Ministerio Público. Y lo que es también muy interesante es que en la sentencia se vuelven a presentar estas inconsistencias entre hechos y personas con relación a las penas. Repito, personas que cometen delitos, por decirlo así, semejantes, tienen penalidades distintas, y otros que tienen distintas las tienen semejantes. Hay ahí una situación enormemente confusa. Frente a la sentencia, yo me hice una pregunta que está en el libro. ¿El juez que resolvió este asunto era un hombre corrupto o no era un hombre corrupto? Para mí esta era una pregunta central. Yo sé que la primera respuesta es sí era un hombre corrupto, era una persona, un juez de línea, como se decía entonces, o no era un juez de línea. Sobre él hice algunas exploraciones, informes de la Dirección Federal de Seguridad, algunos libros en los que se les menciona, las declaraciones que muchos años después hizo un ministro que también participó en estos, como agente del Ministerio Público, que era don Samuel Alba Leiva. Es decir, hice las condiciones. Pero mi pregunta no es tanto si el juez en lo individual, en su condición personal, era corrupto, o sí, y a lo mejor es más complejo y más delicado lo que voy a decir, era un juez que era parte de un sistema. Y esto sí me parece que es una pregunta importante. Una cosa es que un juez retome dinero, que es un caso bastante claro de corrupción, o un juez recibe una serie de prebendas o se le prometan una serie de ascensos, etcétera, lo cual es un problema bastante fácil de identificar como corrupción. Y otro es que el juez, no lo estoy justificando, lo estoy tratando de explicar, piense que forma parte de una mecánica judicial y que las cosas son así porque son así. Por supuesto, la tautología no es que no tenga cómo explicar esto, sino simple y sencillamente decir, los jueces penales, federales, de aquella época actuaban así frente a estas condiciones. Si esta aparente hipótesis mía es correcta, hubiera dado casi lo mismo si hubiera sido este juez o hubiera sido otro juez. ¿Por qué? Porque no es el ser humano que se está sometiendo en lo individual, no es el ser humano que está permitiendo ser sometido, no es el ser humano que está tratando de medrar con su cargo, sino que es una persona que está actuando en las condiciones de su tiempo. No me parece que sea menor el problema, porque eso entonces nos hablaría de condiciones de existencia, condiciones de reproducción, condiciones de funcionamiento, como lo quieran ustedes llamar, del sistema mismo. Y esto me parece que es también delicadísimo. En un caso queda lastimada una persona por corrupta y en otro caso queda lastimado un sistema porque no es capaz de generar lo que se supone que constitucionalmente
tiene que generar, que es independencia frente al poder y particularmente frente al poder ejecutivo. Este sí me parece un tema central, yo no lo seguí explorando, no es el caso del libro, pero sí me parece que vale mucho la pena que en otros trabajos o en otras charlas en este Colegio Nacional tratemos o trataré yo de explicar más a fondo este asunto. La hipótesis, nada más para señalarla, la obtuve de leer un libro de un profesor, Ingo Müller. Él escribió un libro muy importante que se llama Los juristas del horror, que trata de explicar por qué personas que estaban formadas en las universidades alemanas de una altísima capacidad técnica y un sentido de pertenencia a la judicatura, cuando llega el poder nazi a la Alemania, estos jueces pasan, o más bien se transforman, transmutan de ser unos jueces técnicos, racionales, conscientes bajo la Constitución de Weimar, hacia unos jueces que terminan por asumir y terminan por realizar los postulados nazis. Esto es un libro espléndido, está publicado en inglés, yo lo tengo en una traducción venezolana, muy extraño, en México ni en España lo he visto, pero es un libro que me parece muy importante y esa era mi preocupación. Si el juez de este caso no era un corrupto en el sentido vulgar del término, si era parte de una maquinaria que estaba suponiendo que lo que estaba haciendo era lo que se tenía que hacer en ese mismo caso. Bueno, este es el tema de las sentencias. ¿Qué pasa después de que se dictan las sentencias? Bueno, la sentencia dicta el 12 de noviembre del 70. Esto también me parece que es un dato importantísimo. Habiendo un número muy grande de procesados, se decide, como ayer lo decía, separar dos grupos. El grupo de aquellos procesados cuya situación, procesal ya estaba lista para sentencia y el de aquellos otros procesados cuya situación procesal no estaba lista. Ahí, por ejemplo, está Eberto Castillo, por señalar un nombre muy conspicuo. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Desagrega los dos grupos por razón de su situación procesal y sentencia a este grupo y este grupo no lo sentencia en la misma sentencia del 12 de noviembre del 70. ¿Por qué el dato me parece muy importante? Porque 3 semanas después el presidente Echeverría tomó posesión de la presidencia de la República. La impresión que tengo, tampoco lo puedo comprobar, es que querían que la sentencia del 68 quedara dictada en tiempos del presidente Díaz Ordaz. Me parece que es otra condición muy interesante de explorar esta situación de temporalidad. ¿Por qué? Porque lo procesalmente correcto hubiera sido empatar los dos grupos, voy a decirlo así, de procesados, entonces escuchar unas solas conclusiones, etcétera, etcétera, y dictar una sola sentencia con todas las personas que estaban involucradas, según la Procuraduría General de la República, en las 4 averiguaciones previas anteriores. Pero se desagrega y se dicta la sentencia 3 semanas antes de la toma de posesión. Las personas quedan condenadas, años muy importantes de prisión, ya lo dije ayer, curiosamente en esa sentencia son 68, los delitos también los mencioné el día de ayer y son interesantes. Pero después viene uno de los actos más extraños, de verdad más extraños de todo el expediente, y conste que he ido tratando de identificar y relatar incidentes extraños. El 23 de diciembre, el Procurador General de la República le presenta al juez unos desistimientos de la acción penal. Empieza haciéndolo con las 3 mujeres que estaban ahí, Roberta Bendaño, Ana Ignacia Rodríguez y Adela Salazar, que estaban en el reclusorio femenino de Santa Marta, diciéndole el Estado mexicano no quiere continuar con la acción penal. Ahí surge una pregunta técnica muy importante. ¿Se puede desistir el agente del Ministerio Público de la acción penal cuando la acción penal ya concluyó en una sentencia condenatoria? O, por el contrario, lo que tendría que haberse pensado es llevar esto a sus últimas consecuencias procesales y después solicitar un indulto. O llevar estas condiciones al Congreso de la Unión y emitir una ley de amnistía, como por ejemplo la que se emitió en el contexto de la reforma política unos años después por el presidente López Portillo o unos años después con motivo del levantamiento zapatista. Yo creo que técnicamente es mi impresión y me puse a buscar la jurisprudencia
unas memorias de la Procuraduría General de la República muy interesantes que se publicaban en aquellos años. Por cierto, no dicen mucho el 68, la doctrina de los procesalistas más importantes de aquella época, no desde los criterios actuales, eso no es importante, cómo se resolvían estos asuntos en aquella época, y la impresión con la que me quedo es que ese desistimiento de la acción penal frente a personas que ya habían sido condenadas judicialmente no era posible técnicamente. Más allá de si nos parece bien o mal, ese no es el punto que estamos discutiendo en este momento, simplemente si técnicamente tenía esto que ver. Bueno, lo interesante de este asunto es que el 23 de diciembre, unos días después de que el presidente Echeverría hubiera tomado posesión, y hasta el 27 de abril del 71, las personas que están sentenciadas, ojo, ya no están ahí nada más procesadas, sentenciadas, empiezan a salirse de las cárceles. Jacinto Rodríguez, en un diálogo muy interesante que tuvimos hace unos meses, contaba, ante esto que yo manifiesto, que él conocía algunos documentos en los que las personas que estaban saliendo de la prisión podían elegir los lugares de destino. Unos fueron a Perú, otros fueron a Uruguay, en fin, fueron saliendo unos del país y otros se quedaron en el país, pero salieron en esta condición de libertad. Pero yo me preguntaba si en ese momento, cuando a los primeros liberados les dijeron que tenían que salir de Lecumberri, no sé si ellos estaban pensando que iban a enfrentar, lo digo con franqueza, una ley fuga. De sálgase, ya váyase usted a su casa, y como, ¿por qué me voy a salir? Pues ya está usted libre, ya, el Estado ya no tiene interés en perseguirlo usted. La pregunta técnica correcta es, oiga, pues yo tengo una sentencia, 20, 30 años de prisión. Sí, pero ya no estamos interesados en perseguirlo, usted ya se puede ir a su casa. Yo no sé si muchos de ellos pensaron, ahorita que dé la vuelta aquí en Lecumberri me van a pegar, esto es un balazo, habiendo antecedentes muy serios en la historia nacional de la ley fuga. Entonces, este sí me parece que es uno de los asuntos más penosos del expediente. Y yo me preguntaba, ¿por qué hicieron esto? Creo que tiene que ver con varias cosas. La primera, creo que el presidente Echeverría quería limpiar su inicio de gobierno, como lo sabemos todos, ahí están las declaraciones de Carlos Fuentes y de muchas otras personas, para efectos de decir esto, el régimen de Díaz Ordaz fue horrible, yo no tuve nada que ver y yo soy un presidente nuevo de las libertades, de la democracia, etcétera, etcétera, más allá del estrepitoso fracaso con el que terminó su sexenio. Este me parece que es un punto. Pero hay otro que me parece a mí todavía más interesante de explorar y es el siguiente. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubieran dado estos desistimientos de la acción penal? Ya estaban presentadas, desde luego, las apelaciones. Un recurso que había tenido que resolver un tribunal unitario en la Ciudad de México. Y contra la decisión del unitario, ¿qué hubiera sucedido? Se hubiera tenido que promover un amparo directo ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, todos los procesados, ya sentenciados, ya condenados, te hubieran tenido que ir a la Suprema Corte, no físicamente, sino a través de sus escritos, para alegar en la Suprema Corte la condición de inocencia o las deficiencias o las violaciones al debido proceso, las formalidades del procedimiento que se llamaban entonces. Me parece que es la verdadera razón. Acuérdense ustedes que desde el texto originario de la Constitución de 17 se dice que las audiencias de la Suprema Corte serán públicas, más allá de que los recintos en los que despachaban las salas de entonces, que eran muy pequeñitos, a lo mejor cabrían ahí 60 personas, imagínense ustedes lo interesante que hubiera sido que por ahí, vamos a pensar, del 71, a final del 71, comienzos del 72, mediados del 72, alrededor de 100 personas hubieran ido a la Suprema Corte de Justicia en sus amparos para pedirle a la primera sala que resolviera estos asuntos diciendo por qué si eran válidas las torturas o por qué no eran válidas las retractaciones o por qué sí eran válidos los informes de las policías a pesar de la enorme cantidad de problemas técnicos que tenían. Hubiera sido una apertura dentro de un proceso, dentro de un tiempo que trataba de ser democrático, de una condición autoritaria. Y mi impresión es que el Estado, esta es mi impresión, que el Estado prefirió hacer un silencio, y un silencio muy vergonzoso, sacando a las personas por la puerta de atrás y no llevando el proceso judicial a la totalidad de sus posibilidades, porque me parece que el ridículo de discutir públicamente, discutir técnicamente, discutir constitucionalmente
la condición de todos los sentenciados hubiera sido catastrófica para el Estado. Y me parece entonces que la solución es una pésima solución, yo creo que de verdad es vergonzosa, es decir, oigan, ¿y si mejor los liberamos? ¿Y si mejor los vamos dejando salir? Así, así, así. Todavía cuando muere Revueltas en el Panteón Francés, yo desde luego he visto el video, no podía haber estado ahí por razones de edad, pero cuando muere Revueltas, todavía va el secretario de Educación Bravo Aguja y al entierro de Revueltas, y varios de los asistentes, en especial un buen amigo de Revueltas, le grita que no lo quieren oír, que se calla Bravo Aguja, que iba como representante del presidente Echeverría, y le dicen, Revueltas está muriendo condenado. Es una afirmación muy interesante que si uno no conoce el contexto, decir, ¿de qué estará hablando este buen hombre? Pero es que está condenado y efectivamente queda en una situación tan ambigua este efecto. Y para mí, insisto, este es un acto terrible, muy vergonzoso, de la salida por la puerta de atrás de los procesados bajo un expediente desde mi punto de vista y conforme a la literatura que yo tuve acceso en esto, lo digo así poniendo las pruebas por delante, no pretendiendo tener una verdad absoluta, no tenía esa posibilidad. El indulto si era posible o la amnistía si era posible. Pero eso también me parece que hubiera sido un acto enorme de reconocimiento, ya fuera de Díaz Ordaz en sus últimos días o de Echeverría en sus primeros días, de decir, yo asumo como presidente de la República el perdón que le estoy dando a todas estas personas por los actos realizados. O, más interesante aún, hágase una ley del Congreso de la Unión, lístese el nombre de todas las personas procesadas y dígase que todas estas personas están amnistiadas y que, consecuentemente, hay un borrón respecto de sus conductas. Ese hubiera sido un acto político directo, un acto político de frente, que en buena medida hubiera tenido que implicar la aceptación del Estado de los acontecimientos que se generaron con anterioridad. Si uno ve la ley de amnistía de López Portillo de unos años después, por ejemplo, hay varias, el general Cárdenas, en fin, hay varias en nuestra historia nacional, pero esta sí acepta que estas personas se comportaron mal frente al Estado, estoy hablando básicamente de gente que estuvo en la guerrilla, gente que es presa política, se reconoce el Estado, lo mismo pasó con los zapatistas, se reconoce su estatus y después el Estado lleva a cabo este acto. Pero hay que hacer toda una narrativa de culpabilidad, de responsabilidades, de acciones, de omisiones, es decir, es un ejercicio muy complejo. Aquí nada de eso. Se ahorraron todo el proceso presentando este conjunto de desistimientos de la acción y permitiendo que la gente se fuera diluyendo. Insisto, yo no sé de las personas que está viendo si conocen algunos ejemplos de esto, pero sí me parece un ejemplo particularmente vergonzoso de todas estas cuestiones. Visto entonces el tema ya en su totalidad, desde el asunto de la marcha del cuartel de Moncada del 26 de julio del 68 hasta la última liberación del 27 de abril del 71, ¿qué es lo que se puede decir? Los amigos de debate, muy amables y muy listos y de verdad, muy agradables personas, se les ocurrió poner el uso político del derecho. Y creo que el subtítulo es un muy buen subtítulo. Yo no lo había propuesto, ellos editorialmente lo propusieron y me pareció fantástico cuando presentamos todas estas portadas. ¿Por qué razón me parece que es muy bueno? Porque sí me parece que hay un uso político. Ahora, ¿por qué creo primero que hay un uso político? Porque desde julio, de ese 26 de julio, las detenciones son detenciones específicas, son detenciones dirigidas, son detenciones a modo. Nada de lo que pasó esa noche, tarde-noche, ahí en el Zócalo y en los alrededores, tenía una dimensión, lo digo con franqueza, como para detener a tantas personas y para empezar a abrir carpetas por filocomunistas, como decía el propio expediente. Que haya habido ahí desmanes, a nadie le cabe la menor duda que hubo, se pegaron, se rompieron cosas, sí, eso nadie lo puede dar, tampoco está que esté perfecto eso, ni esté bien, nadie. Eso es una dimensión del problema. Otra dimensión del problema es derivar de eso una detención de todos los comunistas, eso es una cuestión completamente diferente. Platicando con un distinguido y profesor del Colegio de México,
Ariel Rodríguez Curi, que publicó su libro ayer se los mencionaba, El Museo del Universo, que es una reflexión entre las Olimpiadas y el 68, las implicaciones culturales, políticas, etcétera, etcétera. Me decía el profesor Rodríguez Curi esto, que cuando había acontecimientos importantes en el país, se detenía a los comunistas. Cuando vino los presidentes de Estados Unidos, cuando había cuestiones que eran simbólicas para el país, entonces lo que había es estas detenciones de comunistas. Se les detenía, se les ponía ya a resguardo, se les tenía unos días y después se salían. Era, decía el profesor Rodríguez Curi, como una especie de práctica. Desde luego no bien, simplemente estamos explicando lo que pasa. Yo no sé si en el inicio pensaron que el 68 iba a tener esa dimensión. Vamos a tomar los comunistas, viene la Olimpiada, México finalmente está entrando a la modernidad, tenemos el desarrollo estabilizador, este es un país que va a todo dar, la migración del campo hacia las ciudades es buenísima, las élites universitarias están desarrollándose, es decir, hay un proceso de transformación y la coronación, la muestra de eso es que México, en esa frase tan cursi, ya está en el concierto de las naciones, ¿no? Que es cursísima la frase, pero bueno, se usa mucho. Ahí está ya en ese sentido. Entonces, no sé si esa era la idea. Y no sé si después de eso el proceso empieza a salirse de control. Es decir, la detención de estos líderes, el avance de los procesos sociales, democráticos que se va dando, empieza a salirse de control. Y esto me parece que se ve muy bien con el pliego petitorio. Cuando el pliego petitorio se pide, realmente si hoy lo ve uno, no son tampoco unas exigencias enormes. Disolver el delito derogar el delito de disolución social, pues eso tampoco años después lo hizo, ya había una polémica muy importante en la barra mexicana, Colegio de Abogados, para lograrlo. De hecho, estaba ya ese proceso. La desaparición del cuerpo de Granaderos, pues tampoco me parece. Sí. ¿Cómo me explico yo esto? Con los elementos del libro. Desde luego yo, insisto, yo no soy un historiador profesional, yo trato de extraer algunos elementos de lo que observé en ese expediente y de las lecturas que tengo alrededor de esto. Mi impresión es que el Estado mexicano ya para entonces no tenía flexibilidad, ya no tenía mecanismos de respuesta respecto de demandas sociales que el mismo Estado mexicano no construía o no generaba o no alimentaba. Mi impresión es que empieza con una idea de los comunistas bastante simplona, más allá de lo inadecuada, y que cuando empieza a generarse el movimiento, el Estado mexicano, insisto, ya había perdido una flexibilidad que en otros momentos tuvo. No sabía qué hacer con los estudiantes, no sabía qué hacer con los maestros, no sabía qué hacer con las marchas, no sabía qué hacer con un rector como Barros Sierra, sí, ya no tenía una capacidad de respuesta y me parece que se fue anquilosando el propio Estado. Y esto me parece que lo muestra esos momentos de apertura, de cierre, de apertura, de cierre, que se van dando a lo largo del proceso. Hay momentos en donde parece que se va a lograr negociación, ahí está Eliseo de la Vega y Eliseo Caso tratando de negociar a nombre del gobierno, todavía a la mañana del 68, ese es un dato bien interesante. Todavía está el presidente Díaz Ordaz con aquella idea de aquí tienen una mano extendida, etcétera. Creo que todavía hay momentos en donde esto puede tener alguna solución. Creo que todo eso se quiebra con la toma de Ciudad Universitaria y con la entrada del ejército y con un momento ya de una enorme cerrazón. Creo que ahí ese es uno de los efectos. Creo también que Echeverría, cuando toma el poder unos años después, trata precisamente de rectificar esto. Trata de decir, vamos a una apertura social, vamos a ir al mundo, vamos a constituir los no alineados, en fin, toda aquella cuestión que quiso hacer tantas cosas en tan poco tiempo que acabó por no hacer nada en mucho tiempo. Se salió aquello completamente, me parece a mí, de control, iniciativas de un lado, de otro, ideas completamente disparatadas sobre gasto público, sobre prácticamente todos esos elementos. Y algo que me llama mucho la atención es que en el sexenio del presidente Echeverría no hay una reforma judicial, ni tampoco en el de López Portillo. Esto es muy interesante también de analizar. Es decir, la justicia, déjenme ponerlo así, fue simplemente un instrumento del ejercicio del poder político para poder ordenar el fenómeno social que tenían enfrente.
Porque claro, si se hubiera pensado que la justicia estaba en una crisis, cuando llegó Echeverría, que tenía a su alrededor personas conocedoras del derecho, pudo haber hecho una reforma interesante. López Portillo tampoco se ocupa de eso, los dos eran abogados, los dos tenían conocimientos de estos elementos. Es hasta que llega el presidente de la Madrid que se da cuenta de la necesidad de transformar el sistema de justicia y es la muy conocida e importante reforma judicial del 87. Pero vean esa parte de la instrumentalización de la justicia y un abandono ahí de la justicia que no tuvo absolutamente ninguna reflexión en este caso. Entonces, concluyendo en esta parte, si uno se para frente al proceso judicial del 68 con las categorías vigentes en el 68, en el 69, en el 70, con las categorías de la época, uno se queda con una muy mala impresión, se los digo, de la forma en la que se actuaron en esos momentos en la vida nacional. Hay este conjunto de fallas técnicas que se dan. Sin embargo, ¿por qué no es fácil percibir las fallas técnicas? Y esto también es muy interesante y no lo he comentado, porque las formas jurídicas se satisfacen muy correctamente. Los escritos están presentados, los testimonios están tomados, los informes están, los careos se van realizando. Si ustedes lo ven desde un punto de vista formal, así, por la cuestión de el cierre de las etapas, las distintas declaraciones, las tomas de las declaraciones en las máquinas Olimpia, Remington, las que entonces existían, en esa parte no hay ningún problema. Entonces, esa muy correcta formalidad o formalización de las cosas impide darse cuenta de lo que está construyéndose abajo con las teorías conspirativas de La Habana o con los informes del presidente o con los informes que los distintos cuerpos de policía iban construyendo de una forma un poco alocada para después presentarlos al expediente. Eso es una parte que me parece a mí central. Y ahí sí creo que hay esta instrumentalización del problema. Segundo, si uno ve este expediente desde la distancia, yo quise sacar este libro el año pasado, en el 2020, porque se cumplían 50 años, no del 68, sino del dictado de la sentencia. Esta era mi idea. Ya había habido una serie de conmemoraciones, una serie de actos que tenían que ver con los 50 años del 68, pero yo quería los 50 años de la sentencia, no del 68, que era lo que a mí me interesaba. También uno se da cuenta desde esta distancia que sí hay un uso político. Y lo que yo quería comprobar como parte del libro, creo que sí quedó comprobado, que es el Estado mexicano utilizó los elementos que tenía a su mano, entre ellos el proceso judicial, de una forma deliberada para resolver o tratar de resolver aquellos fenómenos sociales que se había representado a sí mismo de una manera específica también. Entonces, si el movimiento del 68 se lo comienza representando de una manera de vamos a encapsular a los comunistas mientras pasa la Olimpiada, si es que esta hipótesis vale, aquello se sale de control y con los pasar del tiempo y al poco tiempo, me parece, se representa al movimiento, porque no tiene una respuesta, ya no tiene una flexibilidad, que está anquilosado frente a ese tipo de movimientos sociales, piensa que ese es un movimiento distorsionador y entonces empieza a utilizar sus propios elementos judiciales para enfrentar lo que consideraba que era distorsionador. Y entonces sí viene la sedición, viene la invitación a la rebelión, viene todos este tipo de delitos que lo que están tratando de salvaguardar es la seguridad nacional para evitar la destrucción misma del Estado. Esto es, digámoslo así, el cierre que estoy allí teniendo. Aquí me preguntan, pues sí, después hubo un problema sobre todos estos efectos. ¿Por qué? Porque se abrió la fiscalía especializada para delitos del pasado, se presentó un buen informe. Desafortunadamente, esto es increíble, el otro día me lo contaba el profesor Sergio Aguayo, está perdido el archivo con base en el cual se hizo el informe. Entonces, muchos de los elementos que se recabaron por esa fiscalía especializada quedaron perdidos. Esto es, o están perdidos, a lo mejor están en algún lugar. El informe sí existe, es un pequeño informe muy bien hechecito, muy claro,
pero el archivo que le da respaldo, que debe ser numerosísimas cajas, está previsto. La segunda cuestión es que al presidente Echeverría se le quiso procesar no por tanto este caso del 68, sino por el llamado jueves de corpus o halconazo. Este asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia, pero desde mi punto de vista, muy respetuosamente para todos, creo que hubo un error técnico al haber supuesto que lo que se dio ese jueves de corpus fue un genocidio. Se quiso presentar como una cuestión de un genocidio, no como un homicidio. Yo creo que si se hubiera presentado como un homicidio y por el tiempo en el que el presidente Echeverría, entre ser secretario de Gobernación y pasar, había dejado los cargos públicos y por razones de la temporalidad de la prescripción, me parece que así hubiera podido ser. Pero se quiso presentar como un genocidio cuando, desde el punto de vista del derecho nacional o internacional, y más allá de que fue un hecho gravísimo, no tiene los elementos constitutivos de un calificativo. No se quiso desaparecer a una población por razones tales o cuales que son las que están allí establecidas. Y la última, me pregunta alguien sobre Emilio Uranga. En ese libro de Jacinto Rodríguez, él señala, y me parece que de una forma muy convincente, que Emilio Uranga escribía esa columna del granero político y que desde granero político se iban insertando determinado tipo de tesis para estos efectos de ir en el movimiento y de ir calificando. En todo caso, a mí me parece que eso pudo haber tenido efectos que, como lo señalaba, contra Madrazo y contra algunos otros políticos que están allí señalados, que también tenía que ver parte del juego de la sucesión. Pero me parece, y esta es mi impresión, que llegó un momento en que el movimiento creció tanto, tuvo tantas aristas, tuvo tantos componentes, y esa es mi impresión, que un Estado que parecía fuerte, un Estado que parecía capaz de controlar población, un Estado que parecía capaz de controlar masas y que sí las tenía en mucha medida, porque tenía muchos resortes, déjenme usar esta metáfora, para esos efectos, no tenía a su vez la capacidad de controlar movimientos como este que no estuvieran o ser determinados en alguno de los sectores del PRI, o que no tuvieran una forma de construcción de prebendas, o que no tuvieran una condición clientelar, por hacerlo de esta forma. Me parece que no hay la capacidad ya en ese momento, con el juego sucesorio, con la Olimpiada, con las ideologías propias del presidente Díaz Ordaz, en fin, todos estos elementos que se han explicado mucho, que no tiene ya esos resortes para resolver estas cuestiones. Y allí donde había empezado a utilizar un proceso judicial para confeccionar, para organizar, para tratar de delimitar a un grupo específico, que era el de los simpatizantes del Partido Comunista y las Juventudes Comunistas de México, lo utiliza abiertamente. Y al utilizarlo tan abiertamente y tan mal, me parece que acaba haciendo un desatino espantoso, y creo que no se dan cuenta del desatino, sino hasta, probablemente, esto sí es una hipótesis pura y dura, hasta que se dan cuenta que respecto de esas personas sentenciadas van a tener que haber recursos de apelación, después recursos de amparo directo, y que esto tarde o temprano iba a tener que llegar a un momento de discusión pública en la Suprema Corte de Justicia, donde grandes segmentos de la población, o al menos segmentos importantes de la población, se iban a dar cuenta del conjunto de cosas que habían pasado en ese sentido. Pues ha llegado la hora de terminar esta segunda charla. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. También les agradezco sus preguntas, y la idea del libro no solo es explicar el pasado, sino generar una atención suficiente hacia los expedientes judiciales, porque me parece que en ellos hay elementos importantísimos para la reconstrucción de la historia nacional. Muchas gracias, muy buenas noches, cuídense mucho.